Bueno, queremos agradecer esta mañana la comunicación con Moisés Garduño García, analista internacional, experto en temas de Oriente Medio. ¿Qué tal, Moisés? Un gusto saludarte y verte. Buenos días. Muy buenos días a ambas, saludos a la audiencia también. Gracias. Moisés, hemos platicado previamente contigo de la fragilidad de este acuerdo entre Israel y Hamás. Estamos hablando de 2 meses y ocurre lo que vemos en estas imágenes y ya veíamos, se rompe la tregua, hay 400 personas hasta ahora que han fallecido. ¿Frente a qué escenario estamos? Yo creo que estamos ante un escenario de mucha presión interna en Israel por el partido de derecha y particularmente la presión que ejerce el ministro de Finanzas Ismael Smotrich. Yo creo que tiene que ver también con cómo Netanyahu está tratando de mantener su gobierno frente a las amenazas de estos ministros por dejar el gobierno si no se reanudaba la guerra. Recordemos también que Netanyahu lleva en sí el peso de una investigación por corrupción y también con este tipo de ejercicios bélicos está, digamos, em, sorteando una especie como de investigación en su contra y también de carácter, una investigación de carácter independiente por los sucesos del 7 de octubre. Claro. Finalmente también yo creo que Netanyahu está echando leña al fuego por todo lo que está pasando a nivel regional en la crisis de Siria y también la crisis en Yemen frente a los bombardeos que ha hecho Estados Unidos recientemente, ¿no? Yo creo que entonces es una crisis que combina elementos locales, regionales e internacionales y que, bueno, en este sentido, lamentablemente, las víctimas siempre son los civiles palestinos. Ahora bien, profesor Moisés Garduño, es un escenario que usted nos describe, pero que de alguna forma se torna como una catástrofe. Más de 400 personas fallecidas en una sola ofensiva, más de 600 heridas, particularmente pues niñas y niños. Verdaderamente suena de terror a esto que ya hemos conversado con usted previamente, incluso con esos términos de genocidio, de limpieza étnica, pero Israel parece no detenerse y parece no respetar absolutamente ningún acuerdo que tenga que ver pues con el derecho incluso internacional. La ONU pues nuevamente sale a decir que se necesita permitir el ingreso de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Están padeciendo de agua, pero parece no tener fin y parece que esto en realidad Israel no va a detenerse. ¿Habrá algo que pueda lograr que Israel respete acuerdos, profesor? Es muy difícil, estamos viendo, como bien comenta, la combinación de diferentes crímenes de lesa humanidad, estamos viendo intentos de limpieza étnica, estamos viendo intentos de genocidio, como lo ha dicho Francesca Albanese, también una relatora dependiente para los territorios palestinos de Naciones Unidas, y estamos viendo también el uso del hambre como una arma bélica en el sentido de que Israel no solamente ha cortado cualquier tipo de ayuda humanitaria, sino también ha cortado electricidad y cualquier otro insumo de carácter social, con lo cual se ve claramente que las intenciones bélicas van contra la población civil y no contra los combatientes de Hamas, como el primer ministro israelí lo comentaba públicamente. El único actor que puede ejercer una verdadera influencia sobre Israel es Estados Unidos y parece ser que Donald Trump, que fue electo supuestamente para cambiar el rumbo de lo que estaba viniendo a hacer Israel con Joe Biden, pues ahora está nuevamente repitiendo este apoyo y yo creo que es incluso hasta peor porque ahora Estados Unidos, mientras se supone que está mediando la guerra con Rusia y hablando telefónicamente con Vladimir Putin, al mismo tiempo está permitiendo que esta guerra en Gaza se extienda a nivel regional por los 2 escenarios que ya comentamos, y esto a expensas de una opinión pública norteamericana que está por una parte viendo lo que está pasando con los documentos de John F. Kennedy, Sí. que está comentando la llamada entre Trump y Vladimir Putin, que está comentando que se le ha retirado la seguridad a los hijos de Joe Biden, es decir, que está distraída con otros temas de carácter interno, mientras la situación en Gaza empeora,
ahora con estas 400 personas asesinadas. Claro, y ha sido muy evidente, incluso jamás ha señalado que Estados Unidos ya sabía de que se iban a reanudar las hostilidades y lo acusa de complicidad. Eso por un lado, Moisés, y por el otro está este asunto en el que, bueno, hay una amenaza directa de Benjamín Netanyahu. Si hay negociaciones, estas van a continuar bajo fuego. ¿Qué lectura le podemos dar a estos dos escenarios? Estados Unidos enterado, cómplice señalado por Hamás, negociaciones si las hay, Netanyahu con la advertencia, solo bajo fuego, las hostilidades no cesan. Yo creo que hay aquí una posibilidad muy grande de que estemos hablando de una guerra regional, de que haya también una radicalización del movimiento Hamás, de que mientras haya túneles y mientras haya combatientes de parte del grupo de Hamás, pues lamentablemente vamos a ver nuevos ciclos de violencia. Sí. Hamás, con este tipo de declaraciones de Netanyahu, no hace más que reagruparse. La misma agencia de inteligencia norteamericana, en el momento en el que se firmó el primer cese al fuego, en enero, mientras Trump llegaba a la presidencia, había dicho que si bien se habían terminado con 15,000 combatientes de Hamás aproximadamente, pues Hamás había nuevamente reclutado alrededor de unos 25,000 o más. Sí. Con lo cual, pues este tipo de cosas, cuando vemos la entrega de los prisioneros, cuando vemos cómo se forman los movimientos alrededor de las calles, muy bien organizados, con pick-ups, con diferente infraestructura, armas nuevas, uniformes limpios, pues estamos viendo también la posibilidad de que estos ciclos de violencia no solamente se repitan, sino que se agudicen, pero también con esto, lamentablemente, Guadalupe, se agudiza el sufrimiento humano. Claro. Y con esto también, pues la crisis, ¿no?, de desplazamientos, de refugiados, el número de víctimas caídas. Y como bien decíamos anteriormente, estamos en un momento en el que esto se da cuando la ley internacional está en su peor crisis histórica, Sí. cuando nadie respeta lo que es el derecho internacional, cuando estos elementos, esos conflictos se replican en otras partes del mundo. Miren México cómo estamos también, cómo está Canadá, cómo está Europa frente a lo que pasa en Ucrania con respecto a las negociaciones de Estados Unidos-Rusia. Es decir, estamos en un orden mundial cambiante, pero lo preocupante de esto es que negociaciones bajo fuego significa guerra sin importar lo que la ley internacional diga, sin importar lo que el derecho humanitario nos obligue a hacer y sin importar el sufrimiento de la gente en Gaza, en Yemen, en el sur de Líbano, en Siria y en Libia y en muchas partes que han sido intervenidas en los últimos años por potencias extranjeras. Bueno. Claro. Ahora bien, profesor, en ese mismo sentido que usted menciona de cómo se extiende esta violencia, pues también está Cisjordania, en donde pues también reportes del Estado palestino pues han dado cuenta cómo ahora los ataques de Israel también están sobre Cisjordania, quizá en un menor grado que en la Franja de Gaza, pero de cualquier forma ya ha habido alrededor de 100 personas fallecidas tan solo en este año, de acuerdo con los reportes de allá, y también entonces se está intensificando hacia esa otra parte de Palestina. La comunidad internacional, profesor, ¿qué papel debería estar jugando en esto? México ha condenado pues esta ofensiva nuevamente de Israel y el que haya roto esta tregua de cese el fuego. Muchos otros países se han pronunciado públicamente, incluso ha habido algunas manifestaciones en las principales ciudades del mundo. De igual manera, necesitaría hacer más presión todavía para que la comunidad internacional pudiera de alguna forma pues ser un factor para que cesen las hostilidades en esa región. En efecto, lo que dicen de Cisjordania es cierto y la violencia se ha extendido prácticamente desde que empezó la guerra en Gaza. La situación en Cisjordania es que también hay agrupaciones de Hamás y de otros movimientos de la llamada Cámara de Resistencia en diferentes partes de esa región, en universidades, en localidades. Hay nuevos grupos de jóvenes que no se afilian ni a Hamás ni al Fatah, como el Batallón de Balata o el Grupo de la Guarida de León, que son agrupaciones formadas por jóvenes de 17, 20 años que han decidido ir a la guerra contra Israel precisamente por este nivel de precariedad en el que han vivido bajo la ocupación. Claro. Y lo que ha pasado también ahí es que si bien Israel no puede bombardear en Gaza porque hay colonos israelíes,
La estrategia militar ha sido de redadas, de intercepción de comunicaciones, de violaciones a los derechos humanos, de demoliciones, de secuestros, de detenciones arbitrarias y de una serie de violaciones también del derecho internacional que nadie está viendo porque precisamente la crisis más grande se encuentra en Gaza. Con respecto a la situación de la comunidad internacional, pues esto es un factor muy importante, pero debemos recordar también que actualmente lo que está pasando en Estados Unidos con el caso de Mahmoud Jalil, lo que está pasando con algunos manifestantes en Alemania, en Reino Unido, donde han sido criminalizados por participar en una protesta social a favor de Palestina o por organizar diferentes plantones en favor de Palestina, pues ha causado una represión muy grande contra estos manifestantes y esto ha llevado también pues, a extender esta crisis bélica y social y legal del derecho internacional a una crisis social y de los derechos y libertades civiles, particularmente el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de prensa y una serie de cosas que se han visto mermadas en este giro autoritario, como yo le llamo, frente a lo que hace Donald Trump al momento de pues, amenazar a la Universidad de Columbia con este tipo de documentos donde se establece que con el supuesto la supuesta excusa de la lucha contra el antisemitismo, se están violando libertades civiles como estas. Sin duda alguna, los reclamos y las demandas que hacen países como México, como Colombia, son muy importantes. Porque así como la solidaridad que se pide ahora para los palestinos y para los pueblos que se están viendo afectados por estas injerencias militares, es una solidaridad que después podemos nosotros estar pidiendo al mundo frente a amenazas claras y llanas de algunos congresistas estadounidenses por invadir territorio mexicano o por incluso violar constantemente la soberanía en diferentes partes de la frontera, desde el espacio aéreo a las aguas territoriales. Entonces, es muy importante estar unidos en el marco del sur global contra estas atrocidades y contra estos abusos del uso de la fuerza y contra estas violaciones a la ley internacional, porque México, como un país pacifista, podría ser uno de los principales baluartes para ir encabezando estos movimientos que reclamen un respeto a la ley internacional, que por el momento, aunque se escuche muy iluso, pues es el único mecanismo que tenemos para salvaguardar nuestra seguridad al ser vecinos de una potencia nuclear, de un gobierno ahora con este tipo de conducta como el de Donald Trump. No somos los únicos, también Canadá lo está experimentando, la Unión Europea lo está experimentando y muchísimos otros países como Colombia que también han tenido problemas con Donald Trump. Estamos en un momento muy serio del sistema internacional y lo único que nos puede salvar es pues este tipo de solidaridad entre países del sur global, el reclamo de que se siga respetando el derecho internacional y una alianza muy importante con las colectividades de movimientos sociales y de movimientos que pugnen por el respeto a las libertades civiles alrededor del mundo, como países latinoamericanos, pero también como parte de un sistema internacional donde nadie debe de estar por encima de la ley. Claro, hemos fallado, reconocen autoridades importantes de Naciones Unidas y ahora tenemos, dice, la obligación de detener este conflicto allá en Oriente Medio. Sin embargo, pues hemos visto y está muy clara, Moisés, la postura de Donald Trump de aliado de Israel. Este conflicto se vislumbra por todos los escenarios que nos has comentado, por las alianzas internacionales que tendrían que buscarse, se va a convertir en una situación permanente, digamos, los 4 años por lo menos de este gobierno de Donald Trump. No habrá salida por ningún lado, serán 4 años crudos para Oriente Medio, 4 años difíciles para la Franja de Gaza frente a esta postura de no mirar lo que está ocurriendo, incluso querer convertirlo en un destino turístico. Muy claras las posturas de Donald Trump y muy definidas también las de Netanyahu, que cada vez se fortalece y parece que resurge de entre las cenizas para mantener la situación en Gaza como la estamos viendo y estamos siendo testigos. Son 4 años en los que veremos esta situación de manera permanente hasta que Donald Trump salga. Yo pienso que es probable, es altamente probable, mientras el gobierno de derecha en Israel siga estando al mando también ahí, ¿no? Sí. Con Smotrich, con Ben-Gvir, dando este tipo de presiones a Netanyahu. Evidentemente Trump siempre va a apoyar a Netanyahu, tal como lo hizo en su primer mandato, pero hay que tener también una perspectiva más amplia y decir que el apoyo estadounidense a Israel pues siempre ha sido muy claro desde un principio, desde 1948, de que se instituyó
como país independiente, pero también desde que empezaron los conflictos desde 1948 con la población palestina y los primeros desplazamientos que hubo, ¿no? Estados Unidos siempre estuvo dando armamento, apoyando en el seno de Naciones Unidas, y bueno, hablar de los próximos 4 años es un decir, pero si lo vemos en perspectiva más amplia, podemos decir que en los últimos 50 años, 60 años, Estados Unidos siempre ha apoyado con diferentes tácticas y diferentes estrategias a Israel, pero que al final, digamos, el tono ha sido siempre el mismo, ¿no? El tono de mantener la seguridad del Estado de Israel. Ahora está la situación de, por ejemplo, impulsar la firma de los acuerdos de Abraham a países que no han firmado, como el caso de Arabia Saudita. Me parece que esa va a ser una de las líneas de Donald Trump. Otra podría ser la presión a Irán para que negocie estos ataques que se han dado contra los Houthis. Para mí es una forma de presionar a los iraníes para ir a la mesa de negociaciones. Aunque claro, pues entendiendo a los iraníes, cuando Donald Trump fue el mandatario que sacó a los Estados Unidos del acuerdo nuclear que se firmó con Obama, pues ahí podremos también entender cómo los iraníes son reacios a negociar algo que pues se puede romper en cualquier momento. Claro. Otra línea me parece que podría ser el de presionar a los países árabes a sacar más la billetera. Me refiero a los países árabes del Golfo, que públicamente se han comprometido a sacar un plan de reconstrucción de 50,000 millones de dólares, pero para esto pues se tiene que retirar Israel de la zona en conflicto. Y este es uno de los principales obstáculos que causó la reanudación del cese al fuego, que justamente cuando íbamos a pasar de la fase 1, de la entrega de los prisioneros y el intercambio de rehenes, a la fase 2, que era el retiro permanente de los israelíes del teatro de operaciones y el cese al fuego definitivo, es justamente cuando viene esta supuesta consulta para Donald Trump y cuando se evita que los militares dejen sus espacios y entonces se reanude este ciclo de violencia que comentábamos, ¿no? Claro. Entonces son estas formas de ir apoyando y de ir presionando a todos los actores involucrados. Me parece que esta fase de la reanudación del cese al fuego es lo que Donald Trump llama, lo que él dice, las puertas del infierno, y es una forma de ir presionando a los actores para aceptar las condiciones que pide Estados Unidos con los acuerdos de Abraham, con la reconstrucción, donde Estados Unidos no es que vaya a construir un resort o hay gente que lo quiere hacer, gente como el propio Steve Witkoff que tiene intereses inmobiliarios, o Jared Kushner. Pero también es cierto que si se quiere que Estados Unidos participe en la reconstrucción, que Israel participe en la reconstrucción de Gaza y que otros actores inmobiliarios en los países árabes del Golfo participen en la reconstrucción de Gaza, con todo lo que esto puede afectar para los palestinos. Esa es la verdadera cuestión que tenemos ahí, tal como lo podremos tener en el sur del Líbano o en Yemen en caso de que se llegue a reconstruir después con el paso del tiempo. Pero también hay que ver que los escenarios posbélicos suelen ser un gran negocio para estos actores, y sin duda Estados Unidos está presionando a todos ellos por medio de dejar que las operaciones bélicas se reanuden. Continúen. Ahí está. Bien. Ahí Moisés, como siempre, un gusto escucharte, tu análisis, pendientes de lo que venga. Moisés Garduño García con nosotros esta mañana, analista internacional, experto en temas de Oriente Medio de la UNAM. Saludos, Moisés, abrazo. Gracias, profesor. Muchas gracias a ambas y un saludo nuevamente a la audiencia. Muchas gracias y muy buen día.